Hola a todos, ojalá que estén bien en sus casas. Hoy día les voy a hacer una ayudantía de repaso para examen de aplicaciones, así que ojalá les sirva y si les queda alguna duda me pueden mandar un mail. Mi mail lo voy a dejar al final. Ya, la primera pregunta. Encuentra la solución para las siguientes ecuaciones. Y ahí hay dos ecuaciones, la A y la B. Acá es muy importante que se den cuenta de que son ecuaciones homogéneas de segundo grado. Y como se van a dar cuenta de esto, hay una forma muy fácil de resolverla, que al final siempre se resuelven igual, que se las escribí ahí, que es esta de acá. Al final esa fórmula dice que para saber el x en cualquier minuto del tiempo, que sería la k, siempre va a ser lambda elevado a k, que es el periodo en el que estamos, por la constante 1, más el otro lambda elevado a k de nuevo por la segunda constante. Así que así hay que resolver la a y la b. Entonces partimos con la a. Ahí está la ecuación que es x de k más 2 menos 5x de k más 1 más 6x de k es igual a 0. Y sabemos que la x de 0 y la x de 1 son las dos iguales a 1. Ya, lo primero que tienen que saber es cómo se escribe esto en términos de los lambda. Acá es muy fácil. Siempre que haya un x de k más 2 va a ser un lambda elevado a 2. O sea, siempre lo que se le suma a la k es a lo que se eleva el lambda. Después la parte de menos 5x de k más 1 va a ser menos 5 lambda porque el 1 es el que acompaña a la k. Y después más 6x de k, no hay nada que acompañe a la k, así que el 6 va a quedar solito y no va a tener ningún lambda, porque es lo mismo que decir lambda elevado a 0 y como sabemos cualquier cosa elevado a 0 es 1 y por ende es más fácil no ponerlo y dejar solo la constante. Y ahí ya nos va a quedar armada una ecuación de segundo grado y con eso solo hay que despejar lambda con la típica formulita que es menos b más menos b al cuadrado menos 4ac, todo eso en raíz dividido en 2a. Y ahí resolvemos y vamos a obtener los dos lambda que serían 3 y 2. El 3 resulta de hacer 5 más 25 menos 4 es 1 y la raíz de 1 es 1, entonces quedaría 5 más 1 es 6, dividido en 2 nos da 3, que es ese lambda. Y el segundo lambda es de hacer 5 menos 1, 4, partido en 2, 2 y nos daría ese segundo lambda. Cuando ya tenemos todos los lambdas resueltos, podemos pasar a armar la ecuación. Como ya les dije antes, esta es la fórmula que siempre hay que usar, entonces ahora lo que tenemos que hacer es ir reemplazando. Entonces nos quedaría x de k va a ser igual a nuestro primer lambda, que a nosotros nos dio 3, entonces lo ponemos ahí, elevado a k por la constante 1, que todavía no la sabemos y eso es lo que queremos encontrar, más el segundo lambda que nos dio 2, que lo ponemos ahí, también elevado a k por la segunda constante. Y ahora tenemos que usar los datos del enunciado, que nos decían que el x0 y el x1 eran iguales a 1. Con esos datos los podemos reemplazar en la ecuación que no sabemos que siempre es igual y ahí vamos a ir descubriendo cuáles son las constantes. Entonces, primero vamos a hacer el x0. Sabemos que x de 0 va a ser igual a 3, que era nuestro lambda, elevado a k, que en este caso es 0, o sea 3 elevado a 0 por la constante 1, más 2, que es nuestro segundo lambda, también elevado a k, que es 0, por la constante 2, y eso nos va a dar igual a 1. Y de eso despejamos esto que yo le puse la ecuación número 1. Y después también sabíamos cuánto valía x de 1, y en este caso hacemos lo mismo, reemplazamos, y nos quedaría que x de 1 va a ser igual a 3 elevado a 1, que es 3, por la constante 1, más 2 elevado a 1 por la constante 2, y eso va a ser igual a 1. Entonces ahí ya tenemos las ecuaciones 1 y 2. Después, a partir de esas dos ecuaciones, vamos a hacer un sistema de ecuaciones para poder despejar lo que serían C1 y C2. La primera ecuación, lo que yo hice, ustedes pueden ocupar el método que quieran para resolver sistemas de ecuaciones, este es el que a mí más me acomodó, pero en verdad ustedes pueden elegir el que sea. Yo multipliqué la primera ecuación por menos 2 y así la sumé con la de abajo y lo que pasó es que se me fueron la constante 2 y me quedó que la constante 1 va a ser igual a menos 1. Y ese menos 1 yo lo puedo reemplazar en cualquiera de las dos ecuaciones, en este caso lo reemplacé en esta, que era la primera, y sería menos 1 más C2 es igual a 1, entonces ahí despejo que C2 es igual a 2. Y ahora lo último que hay que hacer es armar bien la ecuación. Y acá está, que al final, como sabemos, siempre era x de k va a ser igual a lambda 1 elevado a k por la constante 1 más el lambda 2 elevado a k por la constante 2. Y en este caso reemplazamos todo y nos quedaría el lambda 1 era 3 elevado a k por la constante 1 que era menos 1, entonces quedaría menos 3 elevado a k, más el lambda 2 que nos había dado 2 elevado a k por la constante 2 que era 2, entonces nos queda esto y esa es la solución. Para la letra B ocupamos exactamente la misma técnica, pero ahora en verdad es otra ecuación, pero es igual.
Y la ecuación es 3x de k más 2 menos 6x de k más 1 menos 9x de k es igual a 0. Y también sabemos que x de 0 es igual a 0 y que x de 1 es igual a 1. Y ahora pasamos a resolverla lo mismo que les expliqué antes. El 3x de k más 2, como es k más 2, vamos a tener un lambda elevado a 2 y siempre hay que poner la constante que lo está acompañando y por eso ponemos al 3. Después, menos 6x de k más 1, como es 1, el lambda está elevado a 1 y también lo estamos multiplicando por la constante que es este 6. Menos 9, porque al final, como les dije antes, acá este k es como que tenga k más 0 y sería menos 9 por lambda elevado a 0, que es menos 9 por 1, entonces menos 9. Y acá nos queda esta ecuación. Yo lo que hice fue dividirla por 3 para que quede más fácil, pero también pueden no haberla dividido y deberían llegar al mismo resultado. Y solo dividiendo por 3 nos queda eso. Y ahora usamos la misma fórmula de siempre para despejar el lambda, que sería menos b, que nos queda 2, más menos b al cuadrado, que sería 4, menos 4ac, que sería 12, eso en raíz dividido en 2a, que sería 2. Y ahí despejamos los lambda. El primer lambda nos da 3, que es de despejar 2 más 4 más 2 es 16, la raíz de 16 es 4. Entonces 2 más 4 nos queda 6, partido en 2 nos queda 3. Y después 2 menos 4 nos queda menos 2, partido en 2, menos 1. Y ahí ya tenemos nuestros dos lambda. Y ahora con la ecuación que ya les expliqué antes, ya conocemos, reemplazamos los datos. Entonces nos quedaría esto de acá, que sería x de k va a ser igual al lambda 1, que es 3, elevado a k por la constante 1, más el lambda 2, que nos dio menos 1, elevado a k por la constante 2. Y ahora, de nuevo, pasamos a usar los datos del enunciado para poder despejar cuáles son las constantes. Por enunciado sabíamos que x0 era, acá sale, igual a 0. Entonces lo que hacemos es reemplazar los datos e igualarlos a 0. De ahí sabemos que sería lambda 1, que es 3, elevado a k, que en este caso es 0. Cualquier cosa elevado a 0 nos da 1. Entonces sería 1 por la constante 1, que da solo la constante 1. Y en el caso del lambda 2 era menos 1, elevado a 0 también da 1, por C2 sería solo menos C2. Y ahí tenemos la primera ecuación que nos va a servir para resolver un sistema de ecuaciones. Y después también sabíamos el valor de x1 y sabíamos que x1 era igual a 1, que nos decían en el enunciado. Y hacemos lo mismo, vamos reemplazando los datos y vamos a llegar a esta segunda relación que la vamos a llamar ecuación 2. Y de la ecuación 1 y 2, que son estas dos, vamos a despejar los C1 y C2. Acá lo que yo hice fue multiplicar la primera ecuación por menos 1. Entonces me quedó menos la constante 1 más la constante 2 va a ser igual a 0. Y del otro lado tenía que 3C1 menos C2 era igual a 1. Se me olvidó poner el 1, pero voy a tratar de agregarlo ahora. Esto igual a 1 y acá igual a 1 también. Y ahí resolvemos el sistema de ecuaciones y nos queda 2C1 va a ser igual a 1. Y ahí entonces sabemos que C1 va a ser igual a 1/2. Y de la primera ecuación, esta, ya sabíamos que C1 tenía que ser igual a C2, entonces C2 también va a ser 1/2. Y después lo pasamos a escribir de la forma que se escriben siempre estas soluciones, que es la que está acá abajito. Y nos quedaría que x de k era igual a lambda 1 elevado a k, que en este caso lambda 1 era 3, por la constante 1, o sea, por 1/2. Y por eso ahí está 3 elevado a k partido en 2, más lambda 2, que en este caso era menos 1, por eso hay un menos, elevado a k, por la constante 2, y como la constante 2 era 1/2, también nos queda menos 1 elevado a k partido en 2. Ese era el tema 1, en verdad siempre se resuelven de esta manera las ecuaciones homogéneas, pero igual cualquier duda acuérdense de mandármela. Ahora vamos a pasar a la pregunta 2. Suponga que x de k más 2 más k por x de k más 1 al cuadrado más k al cuadrado por x de k es igual a 3 elevado a k. Y además sabemos que x de 0 es igual a 2 y x de 1 es igual a 4. La letra A nos pregunta, ¿cuál es el orden de la ecuación? Acá es muy importante que sepan cómo encontrar el orden de la ecuación. Yo les puse la forma más fácil, que es restar el mayor y menor orden. ¿Pero qué es el orden? Al final el orden siempre van a ser los numeritos que están acompañando a la k. En este caso el 2, el 1 y acá habría un 0. Y como dijimos, tenemos que restar el mayor y menor orden. En este caso el mayor orden sería el 2 y el menor orden sería el 0. Entonces 2 menos 0 nos da 2 y ahí tenemos la respuesta de que el orden de la ecuación es 2. Después pasamos a la letra B, que dice: demuestre, usando el teorema de existencia y unicidad, que esta ecuación de diferencias tiene una solución única. Acá es muy importante que sepan cómo funciona el teorema de existencia y unicidad. Y este teorema dice que para obtener el resultado único de una ecuación es necesario tener el mismo orden que cantidad de condiciones iniciales seguidas. Y acá voy a explicar un poco lo que significa condiciones iniciales seguidas. Las condiciones iniciales es como en este caso que nos dicen
x de 0 igual 2 y x de 1 igual 4. Esas son condiciones iniciales y que sean seguidas sería, por ejemplo, que tengo la x de 0 y la x de 1, porque el 0 y el 1 son números seguidos. Si tuviera x de 0 y x de 8 no me serviría porque no son números seguidos. Entonces vamos a ver que se cumplan las dos condiciones. Primero es el mismo orden. ¿Qué cantidad de condiciones iniciales? Tenemos de orden 2, que lo calculamos en la letra A. ¿Y cuántas condiciones iniciales tenemos? Tenemos 2, la de x de 0 y la de x de 1. Y después nos tenemos que preguntar, ¿son seguidas estas condiciones iniciales? Y la respuesta es sí, porque como dije antes, tenemos la de 0 y la del 1. Entonces sí se cumple este teorema de existencia y unicidad y debería haber una solución única. Después en la C nos piden cuánto vale x de 2, x de 3 y x de 4. Esta pregunta en verdad no es complicada, pero tienen que saber bien qué k elegir para encontrar cada valor que nos están pidiendo. Primero vamos a partir con el x de 2. Acá yo elegí que el k sea 0, pero al final si es que no se le ocurre al tiro, que igual puede pasar, vayan probando. Por ejemplo, no sé, si se le ocurrió k igual 2, reemplacen ese k igual 2 en la ecuación inicial y les va a pasar esto. Van a tener x de 2 más 2, que sería x de 4. Y al tiro ahí tienen un dato que no conocen. Después, si siguen reemplazando, tendrían después el x de 2 más 1, que sería 3, que sería x de 3. Ya tengo el x de 3 y el x de 4, que son dos valores que no conozco y no son el que me están pidiendo. Entonces, claramente no voy a poder resolver nada. Después, no sé, se le ocurre ahora que k sea igual a 1 y les va a pasar lo mismo, les va a quedar x de 1 más 2 sería x de 3. Ya, eso es algo que no conozco. Y después les quedaría x de 1 más 1, x de 2, que tampoco lo conozco. Entonces tengo ahí el x de 3 que no lo conozco y el x de 2 que es lo que quiero encontrar, pero no lo voy a poder encontrar si es que no tengo los datos de las otras letras para poder resolverlo. Entonces ahí van a seguir probando lo que se les va ocurriendo y van a llegar a que se tiene que usar sí o sí k igual 0. Entonces ahí vamos reemplazando y quedaría x de 0 más 2 nos da x de 2 más k, que sería 0, por x de k más 1, que sería por x de 1, que es esto al cuadrado, más k al cuadrado por x de k, que sería 0 al cuadrado, por x de 0. Y todo eso va a ser igual a 3 elevado a k, que sería 3 elevado a 0. Y ahí van resolviendo y al final la mayoría se va porque está multiplicado por 0 y les va a quedar que x de 2 va a ser igual a 3 elevado a 0 y cualquier cosa elevado a 0 es 1. Entonces nos va a dar que x de 2 va a ser igual a 1. Después pasamos a resolver x de 3. Y acá yo elegí que k fuera igual a 1. Acá igual uno ya debería haber entendido la lógica de qué k debería elegir. Entonces acá se les debería hacer mucho más fácil encontrar que es 1. Y vamos haciendo lo mismo. Vamos reemplazando y quedaría x de k más 2, que sería x de 1 más 2, x de 3, más k, que sería 1, por x de k más 1 al cuadrado, o sea, por x de 1 más 1, o sea, 2 al cuadrado, más k al cuadrado, que sería 1 al cuadrado, por x de k, que sería x de 1, y todo eso va a ser igual a 3 elevado a k, o sea que es 3 elevado a 1. Y ahí van resolviendo, en verdad es pura matemática, van reemplazando y nos quedaría x de 3 va a ser más 1, porque nosotras sabemos que el x de 2, que lo resolvimos antes, que está acá, nos da 1. Entonces sería 1 por 1 al cuadrado es 1, más 1 al cuadrado por x de 1. Y nosotras sabemos que x de 1 por enunciado es 4. Entonces nos quedaría 4. Entonces x de 3 más 1 más 4 va a ser igual a 3. Y ahí pasamos el 4 y el 1 hacia el otro lado. Y llegamos a que x de 3 va a ser igual a 2. Y por último hacemos el x de 4, que usamos la misma lógica. Elegimos que k sea igual a 2. Y ahí vamos reemplazando, igual que antes, la misma lógica todo el rato, reemplazando los valores que ya tenemos y llegamos a la conclusión de que x de 4 va a ser igual a menos 3. Y eso sería la pregunta 2. Ahora vamos a hacer el ejercicio 3. Dice, usted acaba de depositar 1000 en el banco a una tasa de 10% anual y desea retirar un monto fijo anual a final de cada uno de los próximos 4 años. Antes de leer las preguntas voy a hacer como un esquema para que lo puedan entender un poco mejor. Ahora yo estoy en el periodo 0 y yo voy a depositar una cantidad de plata en el banco, que yo le puse x0. Va a ir pasando este periodo y se me van a ir generando interés, en este caso del 10%. Pero cuando termine este periodo, yo voy a sacar una cantidad de plata que yo le puse b. Después, cuando comience este periodo 1, yo voy a tener una cantidad de plata depositada, que al final va a ser x1, que va a ser la plata que yo deposité el periodo anterior, más los intereses que esta me generó, menos lo que yo saqué al final del periodo anterior. Entonces a lo largo de X1 de nuevo se me van a generar intereses, pero cuando termine este periodo yo de nuevo voy a sacar plata.
Esto va a ir pasando por hartos periodos y en este caso lo que me dicen que son 4 años, ¿ya? Esto es muy importante que lo entiendan, que son 4 años, pero al final el año 0 sí cuenta como uno de esos 4 años, ¿ya? Eso es muy importante. Después, ahora lo vamos a escribir como ecuación, que sería lo que ya expliqué con el dibujo, pero acá está escrito, que al final sería lo que yo voy a tener en el próximo periodo va a ser igual a la cantidad que yo tuve este periodo por 1 más r, menos lo que yo saque al final de este periodo. Pero acá el problema es que nosotros tenemos la cantidad de plata que vamos a tener el próximo periodo y lo que nos interesa es la cantidad de plata que tenemos en este periodo, en el presente, por decirlo. Entonces acá es muy importante que se acuerden de esto, ¿ya? Que lo deberían haber visto, que nos enseña a pasar de una ecuación que está enfocada hacia el próximo periodo hacia este periodo. Y como se pueden dar cuenta en este ejercicio, en verdad hay que aplicar esa fórmula, pero esta A en este ejercicio es 1 más R. Entonces lo único que yo hice fue en cada A que aparecía acá, fui reemplazando 1 más R y uno llega a esto. Después reemplacé los datos y nos decían que la tasa de interés era de 10%. Entonces me quedaba x de k va a ser igual a 1,1 elevado a k por x0 por 1 menos 1,1 elevado a k por beta y eso dividido en 1 menos 1,1 y por eso es menos 0,1. Y ahora sí vamos a las preguntas. Dice, ¿cuál es el monto máximo que puede retirar cada año? Ya, acá yo puse x4 tiene que ser igual a 0. ¿Por qué? Porque al final, si ustedes se dieron cuenta, x0 va a ser la cantidad de plata del primer periodo. x1 la del segundo periodo, que al final es como el 1. Después x2, x3, que sería la cantidad de plata que yo tengo al inicio del periodo 4. Y x4, que sería al final la cantidad que yo tengo de plata al inicio del periodo 5, es la misma cantidad de plata que yo tengo al final del periodo 4. Por eso se pone x4. Y ahí eso lo tengo que igualar a 0. Y lo único que hay que hacer es reemplazar en la ecuación, cada vez que hay una k se pone un 4. Entonces queda que x de 4 va a ser igual a 1,1 elevado a 4 por 1000 más 1 menos 1,1 elevado a 4 por beta, o sea, por b partido en menos 0,1. Y al final es despejar la ecuación y encontrar b. Yo lo que hice fue multiplicar 1,1 elevado a 4 por 1000. Eso lo pasé al lado izquierdo, por eso está en negativo. Después lo dividí por menos 0,1, por eso quedó en positivo. Y después lo volví a dividir en 1 menos 1,1 elevado a 4. Y eso da que beta es menos 315. O sea que al final yo puedo sacar 315 al final de cada periodo. Y en el periodo 4 voy a quedar con 0 pesos en la cuenta. Y ahora en la pregunta B es la misma lógica, pero nos dicen que hay que terminar con 500. Entonces x4 ahora no es 0, sino que es 500. Y usando la misma lógica, reemplazando y todo, se va a llegar al final a que B es 207,7. O sea que yo puedo sacar 207 pesos al final de cada periodo y en el cuarto periodo me quedaría con 500 pesos. El ejercicio 4 dice, suponga que usted ha decidido ordenar su presupuesto. Sus ingresos mensuales crecen a 5% mensual a partir de su ingreso de 2.000 este mes. Usted ha decidido separar sus gastos en gastos normales, que crecen a 2% mensual a partir de un nivel de 700, y en gastos extraordinarios mensuales, que corresponden al 4% del saldo en la cuenta de ahorro más el 70% del excedente que quede del ingreso mensual después de pagar los gastos normales. El 30% de dicho excedente, usted ha decidido depositarlo en su cuenta de ahorro que paga un 9% mensual. Ya acá, antes de partir, anoté los datos para que los puedan tener más resumidos. Al final te dicen que tu ingreso inicial es de 2.000 y que va a crecer en un 5% mensual. Después los gastos los separan en normales y en extraordinarios. Los normales parten en 700 y crecen en un 2% mensual. Y los extraordinarios son de dos tipos. Un 4% que va a una cuenta de ahorro y un 70% que va a ser la diferencia entre el ingreso menos el gasto normal. Y el 30% restante que queda entre el ingreso y el gasto normal se deposita en una cuenta de ahorro que tiene un retorno de 9% mensual. En la A nos piden, plantee sin resolver el modelo en tiempo discreto que le permite ver la evolución del saldo en su cuenta de ahorros a través del tiempo. O sea, al final lo que nos piden es cómo va a ir avanzando, aumentando, disminuyendo la cantidad de plata que yo tenga en mi cuenta de ahorro. Y acá yo ocupé estas notaciones. El ingreso mensual lo simbolicé con IM, el gasto normal mensual como GN, el gasto extraordinario como GE y la S como ahorro. Ya, acá el ingreso, es muy importante saber cuánto fue el ingreso en mi primer periodo. El ingreso en cero, que es el primer periodo, es 2.000, que nos los dan por enunciado.
¿Y cuánto va a ser mi ingreso en el próximo periodo? Al final va a ser lo que yo deposité en el periodo inicial por 1,05, que era la tasa de interés, o sea, el crecimiento, perdón, elevado a la cantidad de periodos que llevo, que en este caso es 1. Entonces ahí ustedes deberían armar una ecuación que sirva para todos los periodos y no solo para el periodo 1. Entonces yo sé que al final mi ingreso que yo tenga en cualquier periodo K va a ser 2000, que fue mi ingreso inicial, por el crecimiento que tuvo, que sería 1,05 elevado a la cantidad de años que han pasado. Y así yo ya tengo formulada mi ecuación del ingreso en cualquier minuto del tiempo. Después hay que hacer lo mismo para el gasto normal. Mi gasto normal en el periodo 0 era 700, que nos lo dan por enunciado, y nos dijeron que iba creciendo a un 2%. Entonces al final mi gasto en el periodo 1 va a ser los 700 iniciales por 1,02, que fue el crecimiento elevado a 1 porque solo ha pasado un periodo. Si yo transformo esto a cualquier periodo, sería que mi gasto en cualquier periodo K va a ser igual a 700, que fue el inicial, por el crecimiento que ha tenido, que sería la tasa de crecimiento elevada a la cantidad de periodos que han pasado. Después pasamos al gasto extraordinario. El gasto extraordinario que yo tenga en cualquier periodo siempre va a ser, como nos dice el enunciado, un 4% del ahorro, o sea, 0,04 de ese, que era el ahorro, más un 70%, o sea, un 0,7 de el ingreso menos el gasto normal. Esto estaba dado por enunciado, solo yo lo escribí en una ecuación. Y ahora podemos pasar a escribir el ahorro. Yo sabía que mi ahorro que yo voy a tener en este periodo va a ser el ahorro que yo tenía en el periodo anterior por 1,09, porque si se acuerdan en el enunciado salía el 30% restante entre ingreso y gasto se deposita en una cuenta de ahorro que retorna a 9% mensual. Por eso yo lo que tenga de ahorro en este periodo va a ser lo que tenía en el periodo anterior por 1,09, que es el retorno que me da esta cuenta de ahorro, más el 0,3 que yo voy a ir depositando cada mes de mi ingreso menos mi gasto. Entonces al final lo único que hacemos es reemplazar el ingreso y el gasto con las ecuaciones que ya habíamos hecho antes. Entonces queda que el ahorro que yo tenga en este periodo va a ser el ahorro del periodo anterior por lo que me da de retorno, que es esta tasa del 9%, más el 30% de mi ingreso de este periodo, y mi ingreso de este periodo es 2000 por 1,05 elevado acá, menos el 30% de mis gastos normales de este periodo, que era el 30% de mi gasto inicial, que era 700, por lo que iba creciendo mi gasto inicial, que era 1,02 elevado a la cantidad de periodos, que sería acá. Y ahí yo ya tengo la respuesta de la letra A. Y después, en la letra B, nos preguntan, ¿a qué tasa crece o decrece el saldo de su cuenta de ahorro en el largo plazo? No es necesario resolver completamente la ecuación para hacerlo. Acá se tienen que dar cuenta de qué tipo de ecuación es la ecuación de ahorro que acabamos de resolver en la letra A. Y si se fijan, al final, es el ahorro que tengo hoy día va a ser una constante, que sería lo que yo tenía en el periodo anterior, por 1,09, que es una tasa de crecimiento, más otra constante, que era al final lo que yo iba a tener de mi ingreso, por otra tasa de crecimiento, más otra constante, que al final iba a ser como el gasto, que lo podrían haber puesto como negativo, que iba a ir creciendo una tasa de 1,02. Entonces al final la que gana va a ser la mayor, que en este caso es 1,09, y por eso se dice que la tasa de crecimiento del ahorro iba a ser 1,09. Y ahora vamos con el ejercicio 5 que dice: la población de un determinado país es de 12 millones de personas y la tasa natural de crecimiento es del 3% anual. La inmigración neta del país, inmigración menos emigración, es de 10.000 personas al año y crece al 2% anual. Ya, lo primero que yo hice fue anotar los datos más importantes y nos decían en el enunciado que la población de este país era 12 millones en el periodo 1 y que iba creciendo a un 3% anual. Y además nos decían que la inmigración neta era de 10.000 y esta crecía a un 2% anual. Y después, en la pregunta A, nos dicen: encuentre una ecuación de diferencias de segundo orden que represente la evolución de la población de este país. Y acá es muy importante tener en cuenta que nos piden una ecuación de diferencias de segundo orden, ¿ya? Lo primero que yo hice fue representar x de k como la población que voy a tener en el año k. Y x de k más 1, o sea, la población que yo tendría, por ejemplo, el próximo año, va a ser la población que yo tenga este año, que es x de k, por el crecimiento que esta va a tener, que nos decían que era de 3%, más los inmigrantes que van a llegar,
por el crecimiento que van a tener estos inmigrantes elevado a la cantidad de periodos que han pasado. Por ejemplo, si yo estoy viendo lo que va a pasar en el próximo periodo, sería x de k por 1,03 más estos 10.000 por 1,02 elevado a 1 porque solo ha pasado un periodo. Pero lo que pasa con esta ecuación, aunque está bien, es que es de primer orden y no es de segundo orden, que es lo que nos los piden en el enunciado. Y aparte, igual es importante que se den cuenta que esta ecuación no es homogénea. Tiene una parte homogénea, que sería esto, y otra parte no homogénea, que esto. La parte no homogénea al final se refiere a que tiene una entrada y una salida. Cuando una ecuación es homogénea es porque no hay ninguna entrada y ninguna salida, y en este caso podemos ver claramente que hay una entrada, que son estos 10.000 inmigrantes que van creciendo a una tasa del 2%. Como no es homogénea, va a haber que resolverla en dos partes. Va a tener esta parte homogénea, que es la que ya saben resolver, que lo hicimos en el ejercicio 1, y esta parte particular. Vamos a partir con la parte homogénea, que es la que conocen, ¿ya? Al final la parte homogénea es esto que yo escribí acá, y como expliqué en el ejercicio 1, hay que pasar esto en términos de lambda. Y el lambda va a estar elevado a la misma cantidad que se le esté sumando al k. En este caso teníamos x de k más 1, o sea que va a ser lambda elevado a 1, va a ser igual a x de k más 0, o sea lambda elevado a 0, que sería 1, por 1,03. Entonces al final ahí tenemos la relación de que lambda 1 va a ser igual a 1,03. Y por ahora la solución que tenemos es que x de k va a ser igual a la constante 1 por el lambda 1 que nos dio 1,03 elevado a la cantidad de periodos. Esa parte que acabo de decir está acá, es lo mismo que vimos todo el rato en el ejercicio 1, así que ahí no deberían tener ninguna duda. Y la parte más nueva, que no es tan complicada pero no la han visto, es la parte particular. Y la parte particular, esta tablita es muy útil porque nos dice cómo resolver cada tipo de ecuación particular. Y en este caso tienen que fijarse qué tipo de ecuación particular tenemos. Y la que tenemos, yo la dejé acá subrayadita, y al final si se fijan es una constante multiplicada por otra constante, y esta otra constante está elevado acá. Y esto sería el primer tipo de ecuación particular. Y la solución particular también sale en la tabla y se resuelve de esta manera. Entonces, aplicando la fórmula al ejercicio, sería nuestro B larga es 10.000, nuestra A minúscula es 1,02 y el K sigue siendo K. Entonces, ahora esto lo tenemos que pasar a la solución. Y acá está hecho. Yo a la A minúscula le puse C, pero es la misma idea, que lo que nosotros tenemos al final es B por C elevado a K, y eso la solución, como nos dice la tablita que le acabo de mostrar, se resuelve como A mayúscula por C elevado a K. Y lo que yo hice fue ocupar esta fórmula en este ejercicio y me quedaría A por 1,02 elevado a K. Y teniendo eso, ahora puedo unir las dos soluciones, que sería esta parte particular y la parte homogénea, y llegamos a esto de acá. Que al final, si se fijan, nos queda la constante 1 por 1,03 elevado a K, que es lo mismo que decir la constante 1 por lambda 1 elevado a K, más A mayúscula, que es nuestra constante 2, por 1,02, que sería nuestro lambda 2, también elevado a K. Entonces acá yo lo que hice fue anotar el lambda 1 y el lambda 2. Y si se acuerdan, nosotros siempre en el ejercicio 1 lo que teníamos era la ecuación escrita en términos de x y de k, y nosotros lo pasábamos despejábamos lambda y ahí lo pasábamos a términos de lambda, ¿cierto? En este caso al revés, yo ya tengo mis lambda, entonces yo quiero formar la ecuación para pasar esa ecuación a los términos de x y de k. Entonces lo que yo hice fue armar la ecuación, y lo que queda es eso es matemática nomás. Y al final, si ustedes se fijan, esa ecuación con los lambda sí la sabemos pasar a ecuación con x y con k. Y al final, como les dije siempre, cuando tengo un lambda al cuadrado, es lo mismo que tenga un x de k más 2, menos 2,05 por x de k más 1, porque el lambda está elevado a 1, más 1,0506 por x de k, porque ahí tengo es como un k más 0, que es lo mismo que yo tengo un lambda elevado a 0. Y ahí queda lista la respuesta de la A. Y la B, que es mucho más rápida, nos piden cuáles serían las condiciones iniciales en este caso. Y al final las condiciones iniciales son las condiciones que yo necesito para poder resolverlo. Y en este caso sabemos que x0 sería 12 millones por enunciado, y que x1, que es la cantidad de personas que voy a tener en el país en el siguiente periodo, va a ser la cantidad que yo tenía en el periodo inicial, que eran los 12 millones, por lo que haya crecido, que en este caso era un 3%, más la cantidad de inmigrantes que llegaron, que como nos decía el enunciado, eran 10.000.
y ahí ya tendría las dos condiciones iniciales y ahí queda listo este ejercicio. La pregunta 6 dice, suponga el siguiente modelo macroeconómico para representar la economía de un país. El ingreso en el periodo K va a ser igual al consumo en el periodo K más la inversión en el periodo K más el gasto de gobierno en el periodo K. El consumo en el periodo K más 1 va a ser igual al 0,9 del ingreso en el periodo K. La inversión del periodo K más 1 va a ser 2 veces el consumo de K más 1 menos el consumo de K, y el gasto de gobierno va a ser igual a 1 en cada periodo, donde la Y es el ingreso, la C es el consumo, la I la inversión y la G el gasto. Y nos piden, plantee la ecuación de diferencias para la variable Y de K. Esta ecuación debe estar expresada en términos solo de la variable Y en sus distintos momentos del tiempo. Ya, lo que yo hice primero fue escribir la ecuación que nos daban del Y, o sea, del ingreso, que esta era la que nos decían por el enunciado, y lo que fui haciendo fue ir trayéndola a distintos periodos del tiempo. Primero la traje a Y de K más 1, y como se dan cuenta, la única diferencia que hubo es que en vez de estar todo en el periodo K, ahora va a estar todo en el periodo de K más 1, y nos queda esa ecuación, y después la volví a aumentar otro periodo para dejarla en el periodo K más 2, y ahí nos queda esa otra ecuación. Teniendo eso, después pasé a ver las otras ecuaciones que son parte de esta gran ecuación, que sería la del consumo, la de la inversión y la del gasto. Primero la del consumo. La ecuación original que me dan del consumo es que el consumo de K más 1 va a ser igual al 90% del ingreso de K. Y si yo me fijo, lo que yo tengo en mi ecuación que yo necesito reemplazar es el consumo de K más 2. Entonces lo que yo tengo que hacer es lograr que en la ecuación que me dieron del consumo aparezca el consumo de K más 2. Y para eso, si me fijo, tengo que pasar de esta ecuación a esta otra. Y para hacerlo tengo que sumarle un periodo más. Y por eso, en vez de quedarme el consumo de K más 1, me va a quedar el consumo de K más 2, es igual a 0,9 el ingreso en vez de K más 1 porque le sumo un periodo. Y después vamos a hacer lo mismo con la inversión. Nosotras en la fórmula original nos dieron la inversión de K más 1. Y yo si me fijo en la fórmula necesito la inversión de K más 2. Entonces lo que voy a hacer es lo mismo, sumarle un periodo y ahí me va a quedar que la inversión de K más 2 va a ser 2 veces al consumo de K más 2 menos el consumo de K más 1. Y por otro lado, la del gobierno no la puse porque sabemos que el gasto de gobierno es constante y siempre es igual a 1. Y ahora con los datos que yo ya tengo del consumo y de la inversión, me van a servir y los voy a poder ir reemplazando. Y ahí dejé subrayado todo lo que necesito. Entonces, esta ecuación voy a tener que reemplazarla con las ecuaciones del consumo y con la ecuación de la inversión. Entonces me va a ir quedando. La inversión de K más 2 va a ser el consumo de K más 2. Y yo sé que el consumo de K más 2 es 0,9 el ingreso de K más 1. Más la inversión de K más 2, y yo sé que la inversión de K más 2 va a ser 2 veces el consumo de K más 2 menos el consumo de K más 1, más el gasto de gobierno en K más 2, pero como yo sé que el gasto de gobierno es 1 en cualquier periodo, más 1. Y ahí me queda eso, y ahora lo único que hice fue ir desarrollando, y para dejar todo en términos de Y, que era lo que me pedían en el enunciado. Entonces yo hago 0,9 Y de K más 1, que es igual, más 2, el consumo de K más 2, yo lo tengo escrito en términos de Y, lo tengo escrito acá, en esta parte de acá, entonces de nuevo lo voy a reemplazar y me va a quedar 2 por 0,9 Y de K más 1, y el consumo de K más 1 también lo tengo porque me lo daban por enunciado y es ese de ahí, entonces también lo puedo reemplazar. Y al reemplazar todo y ir resolviendo nos queda que el ingreso de K más 2 va a ser 0,9 el ingreso de K más 1, más 1,8 el ingreso de K más 1, menos 1,8 el ingreso de K, más 1. Y ahí tenemos lista lo que nos pedían, que era al final la ecuación de diferencias para la variable Y en sus distintos momentos del tiempo. En la letra B nos preguntan, ¿es esta ecuación homogénea de coeficientes constantes lineal? Explique su respuesta. La primera parte nos pregunta si es homogénea y la respuesta es que no. Una ecuación homogénea es cualquier ecuación que no tenga entradas ni salida. Y en este caso no es homogénea porque tiene una entrada que es este 1 del gasto del gobierno. Después, si es de coeficientes constantes, la respuesta es que sí. Que una ecuación sea de coeficientes constantes significa que al final lo que está multiplicando a la variable, que en este caso la variable es la Y, que correspondería al 0,9, al 1,8 y al menos 1,8, sean constantes a través del tiempo. Para que no sean constantes, o sea, si esto no se cumpliera, sería porque el 0,9, por ejemplo, esté elevado acá,
Entonces esa constante ya no va a ser constante a través del tiempo, sino que depende del periodo del tiempo en el que estemos, el valor que va a tomar. Y por último, la ecuación sí es lineal, porque la variable, que en este caso son la y, siempre están elevado a 1 y en ningún minuto están elevado al cuadrado, al cubo o a algún exponente mayor a 1. Por eso también se dice que es lineal. Entonces, en resumen, ¿es homogénea? No, porque tiene una entrada. ¿Es de coeficientes constantes? Sí, porque todos los factores que multiplican a la variable se mantienen a través del tiempo. Y es lineal sí, porque la variable solo tiene exponente 1. Y ahora vamos con la última pregunta que dice: el mercado de Terragas en Tonga, país isla del Pacífico, se puede representar como: la demanda en el periodo K va a ser igual a 1000 menos el precio en K, la oferta en el periodo K va a ser igual a menos 1000 menos 0,2 por el precio en el periodo K menos 1, más S por el precio en el periodo K menos 2, donde D de K es la demanda, S de K la oferta, precio de K el precio, y los tres, la K representa el minuto del tiempo en el que estamos, y S va a ser una constante positiva. En la letra A nos piden entre qué valores debe estar el valor de S para que el precio de las beterragas no oscile a través del tiempo. Lo primero que hay que hacer es encontrar el precio. Y como siempre en todos los ramos económicos que hemos tenido, se hace igualando la oferta con la demanda. Eso es lo que yo hice ahí. Después reemplazamos la ecuación de demanda y la oferta que nos las dan por enunciado. Y después, reordenando un poco y despejando el precio de K, se llega a eso. El siguiente paso es dejar todo en como periodos del tiempo positivos, por decirlo. Porque si se fijan, tenemos el precio del periodo K-1 y el precio del periodo de K-2. Y al final es mucho más fácil tener todo en términos positivos porque siempre lo hemos resuelto así. Y para esto yo le sumé 2 a cada periodo. Entonces el precio de K se transformó en el precio de K más 2, igual a 2000, que sume 1000 más 1000, más 0,2 por el precio de K más 1, que eso resulta de sumarle 2 a K menos 1, menos S por el precio de K, que eso resulta de sumarle 2 al precio de K menos 2. Y ahí tengo esa ecuación, y ahora igual que siempre lo vamos a pasar a términos de lambda. Como tengo el precio de K más 2, va a ser un lambda al cuadrado, y va a ser igual. Los 2000 no se ponen porque es una constante, entonces eso sería como 0, más 0,2 lambda, porque tengo el precio de K más 1, entonces lambda elevado a 1, menos S porque es lambda elevado a 0. Y ahí reordeno y tengo esa ecuación. Y después tengo que encontrar los valores de lambda con la típica fórmula que ya hemos usado antes, que es menos b, que sería 0,2, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, que es 0,04, menos 4ac, que sería menos 4s, y todo dividido en 2a, que sería 2. Ya. Y después lo que nos piden acá es entre qué valores debe estar s para que el precio no oscile. Y para que no oscile, lo que uno tiene que hacer es que el determinante tiene que ser positivo. Entonces lo que yo hice fue despejar acá, y era 0,04 menos 4s tiene que ser mayor o igual a 0. Y ahí fui despejando y se llega a la conclusión de que 0,01 tiene que ser mayor o igual a s. O sea que la s tiene que ser menor o igual a 0,01 para que el precio de las beterragas no oscile. Después pasamos a la letra B, que dice entre qué valores estará el precio de equilibrio si es que el precio no oscila a través del tiempo. O sea, si es que se cumple la condición que despejamos de la letra A. Y acá es muy importante que sepan que si es que el precio está en equilibrio, al final es un precio constante a través del tiempo, que no va a ir cambiando. Entonces, en vez de poner el precio de K más 2 o el precio de K más 1, uno lo representa como el precio nomás. Y en este caso yo le puse precio y una rayita arriba porque es como el precio en el equilibrio. Y reemplazo en cada parte donde salía precio, no sé, de K más 2, el de K más 1 o el de K, yo le puse esta P con la rayita arriba y se forma esta ecuación de acá. Después ya reordeno un poco y llego al final a que el precio va a ser igual a 2000 dividido en 0,8 más S. Y yo sé que la S es positiva y además que la S es menor o igual a 0,1. Entonces yo reemplazo estos dos valores. Si es que la S es 0, me va a quedar 2000 dividido en 0,8, y si es que la S toma su máximo valor, que sería 0,01, sería 2000 dividido en 0,81. Y luego divido esas dos cosas y me da que el precio de equilibrio va a estar entre 2469 y 2500. Y después en la C nos preguntan, si el precio de las beterragas no oscila, ¿qué puede decir de la estabilidad del equilibrio? Ya, acá es importante que sepan que para que un equilibrio sea estable, el lambda máximo, o sea, el lambda con el valor más grande, tiene que ser menor a 1.
Entonces lo que tenemos que hacer nosotras es despejar cuál sería el lambda más grande que se podría tener y ver si eso es menor a 1. Entonces, para despejar el lambda máximo, nosotros en la letra A ya habíamos escrito cómo despejar el lambda porque lo habíamos despejado. Y sabemos además que el precio de las beterragas no oscila. Entonces, si es que no oscila, estamos seguros de que la S va a ser menor a 0,01, que eso lo despejamos en la letra A también. Pero acá nosotros tenemos que encontrar el lambda más grande que se pueda. Entonces lo que tenemos que fijarnos es que la S se está restando. Entonces, mientras menor sea el valor que yo le ponga a la S, va a ser mayor el lambda que me dé. Entonces eso es lo que yo quiero. Tengo que ver cuál es el menor valor que podría llegar a tomar la S. Y yo sé que la S tiene que ser menor a 0,01. O sea que el 0,01 es el máximo valor que puede tomar la S. Pero también por enunciado sé que la S es una constante positiva. Entonces sé que el mínimo valor que puede tomar es 0. Y por eso yo reemplazo donde está la S con 0 y ahí despejando me da que el lambda va a ser 0,2. Y este 0,2 es menor a menos 1. Entonces uno puede decir que el equilibrio sí era estable. Eso fue toda la ayudantía. Ojalá que hayan entendido y que les haya servido. Igual les voy a dejar mi mail por si les quedó alguna duda para que me puedan preguntar. Y bueno, suerte en los exámenes, que les vaya muy bien. Y acuérdense que cualquier cosa en verdad me lo pueden preguntar y ningún problema en responderles. Así que ahí está.